Muy buenas noches. Le saluda Juan Carlos Acaro y el día de hoy voy a hacer la presentación de la semana 4 y final correspondiente al análisis del derecho fundamental al agua en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocidos como el PIDESC. A manera de introducción, los derechos fundamentales evolucionan para responder a las necesidades de la sociedad y se fortalecen mediante los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional. En el Perú, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC asumió el compromiso de garantizar progresivamente diversos derechos indispensables para una vida digna. En esta posición se analizará de todos los derechos el derecho al agua, su reconocimiento en el derecho internacional y su desarrollo por el Tribunal Constitucional peruano. Comenzamos primero con la evolución de los derechos humanos. Según Ayauca Caicedo, la protección de los derechos humanos dejó de ser una cuestión exclusiva de los estados para convertirse en una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. Esta evolución permitió, entre todo, universalizar los derechos humanos, fortalecer los tratados internacionales, crear mecanismos internacionales de protección y favorecer el reconocimiento progresivo de nuevos derechos fundamentales, teniendo como principios la dignidad humana, la universalidad, la progresividad y la protección internacional. Ahora trataremos, para la redundancia, el Tratado Internacional analizado. Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocidos como PIDESC, este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1966, cuyo objetivo es proteger y garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Como rasgo característico, tenemos que es adoptado de la ONU en 1966 y ratificado por el Perú. Forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Reconoce derechos como salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo y un nivel de vida adecuado. Aunque el PIDEX no menciona expresamente el derecho al agua, eso vale acotar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante la observación general número 15, interpretó que este derecho está comprendido en los artículos 11 y 12 del pacto por ser indispensable para una vida digna y para el ejercicio de otros derechos humanos, los cuales se consideran indispensables. El derecho fundamental analizado, el derecho al agua. Según Urquhart Cademartori y Mezquita Leuchu Cademartori, el agua potable constituye un elemento esencial para la vida y la dignidad humana. Este derecho comprende su acceso universal. Toda persona debe poder acceder al agua sin discriminación. Su disponibilidad. Debe existir agua en cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas. Calidad. El agua debe ser salubre, apta para el consumo humano y libre de sustancias nocivas. Su accesibilidad. El servicio debe ser física y económicamente accesible para toda la población. Y la protección jurídica. El Estado debe garantizar y proteger este derecho mediante normas y políticas públicas. La idea principal es que el acceso al agua constituye un presupuesto indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación y un nivel de vida digno y adecuado. Del derecho internacional a la jurisprudencia constitucional. El reconocimiento internacional del derecho al agua desarrollado por el PIDESC y la observación general número 15 del Comité DESC influyó en la jurisprudencia constitucional peruana. Antes de que este derecho fuese incorporado expresamente en el artículo 7A de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional en la sentencia número 6546 del 2006 lo reconoció como un derecho fundamental no enumerado, sustentando su decisión en lo siguiente. La dignidad humana como fundamento
de todos los derechos fundamentales, el artículo 3 de la Constitución, que reconoce la existencia de derechos fundamentales no expresamente enumerados. Los tratados internacionales de derechos humanos, utilizados como criterios, y fueron utilizados como criterios de interpretación constitucional. ¿Cuál fue la idea principal? Este precedente demuestra que el derecho internacional de los derechos humanos no solo complementa la protección constitucional, sino que también orienta la interpretación del Tribunal Constitucional para reconocer y ampliar la protección de los derechos fundamentales. Para este caso, estamos exponiendo acá el caso de César Augusto Zúñiga López, con su expediente número 6546-2006, emitido por el Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue este caso? Según su antecedente, César Augusto Zúñiga López adquirió un inmueble donde funcionaba una estación de servicios en la ciudad de Chiclayo. Al solicitar la instalación de servicio de agua potable, la empresa llamada Epsel negó la prestación del servicio debido a una deuda pendiente correspondiente al propietario anterior. ¿Qué fue lo que sucedió? Considerando que esta decisión vulneraba sus derechos fundamentales, interpuso una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue la importancia de este caso? Aunque se trató de un conflicto individual, el Tribunal Constitucional permitió que se analizara por primera vez si el acceso al agua podía ser protegido como un derecho fundamental. ¿Cuál fue el aporte de esta sentencia? Aunque el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda por razones procesales, en este caso no le favoreció de cierta manera al señor Augusto, se pudo aprovechar el caso para desarrollar una importante doctrina constitucional, que eso a la larga fue lo más beneficioso para este caso. El Tribunal Constitucional sostuvo que aunque el derecho al agua no se encontraba expresamente reconocido en la Constitución, podría ser considerado un derecho fundamental no enumerado por estar directamente vinculado con la dignidad humana, el Estado social y democrático de derecho, el artículo 3 de la Constitución, como una cláusula de derechos no enumerados, y los tratados internacionales de derechos humanos. La utilización de la fórmula de individualización antes descrita permite legitimar la existencia de un derecho al agua potable en calidad de atributo fundamental no enumerado. A la larga, el aporte jurídico fue que este fundamento permitió reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental, antes de su incorporación expresa al artículo 7A de la Constitución del 2017. En 2017, perdón. Su concordancia con el derecho internacional. De acuerdo a la sentencia de 6546-2006 del Tribunal Constitucional, mantiene una estrecha concordancia con los estándares internacionales de protección del derecho al agua. El PIDE se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud. La observación general número 15 interpreta que el derecho al agua forma parte de los artículos 11 y 12 del PIDES. La resolución 64292 de la ONU reconoce expresamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento. El análisis que lleva a esto es, aunque la demanda de César Augusto Zúñiga López fue declarada improcedente por razones procesales, la sentencia estableció un importante precedente constitucional que fortaleció la protección del derecho al agua en el ordenamiento jurídico peruano. La evolución del derecho al agua. En 1966, el PIDE reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y a la salud, que sirven de fundamento para el desarrollo del agua. En 2002, la observación general número 15 admite que el Comité DES interpreta que el derecho al agua forma parte de los artículos 11 y 12 del PIDES, por ser indispensable para una vida digna. En el 2007, según el expediente, el señor Augusto ayudó al Tribunal Constitucional a reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental no enumerado, sustentándose en la dignidad humana, el artículo 3 de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. La resolución 64292 de la ONU hace que la Asamblea General reconozca especialmente el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Y por último, tenemos la ley número 30588. Se incorpora el artículo 7A
de la Constitución Política del Perú, reconociendo expresamente el derecho de acceso a agua potable. La evolución del derecho al agua evidencia como un derecho desarrollado por el derecho internacional de los derechos humanos y fue reconocido por la jurisprudencia constitucional peruana, para posteriormente ser expresamente reconocida en la Constitución Política de Perú. El análisis crítico. La sentencia mencionada, la sentencia del expediente número 6546-2006 del Tribunal Constitucional, constituye un precedente relevante en la evolución del derecho al agua en el Perú. Como se ha mencionado anteriormente, aunque el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de César Augusto Zúñiga López, desarrolló una doctrina constitucional que reconoció el derecho al agua como un derecho fundamental, no enumerado, sustentado en la dignidad humana, el artículo 3 de la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos. Como reflexión crítica, esta sentencia demuestra que el derecho internacional de los derechos humanos puede orientar la interpretación constitucional y favorecer el reconocimiento progresivo, que es lo más importante, progresivo, de nuevos derechos fundamentales, incluso antes de una incorporación expresa en la Constitución. Como conclusión, tenemos que el PIDES constituye el principal fundamento internacional para la protección del derecho al agua. La observación general número 15 interpretó que el derecho al agua forma parte de los artículos 11 y 12 del PIDES, por ser indispensable para una vida digna. Como se mencionó anteriormente, la sentencia, el expediente número 6546 del Tribunal Constitucional reconoció que el derecho al agua forma un derecho fundamental, no enumerado, aplicando el artículo 3 de la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Por último, la ley número 30588 incorporó posteriormente este derecho al artículo 7A de la Constitución Política del Perú. Y para concluir, la evolución del derecho al agua evidencia la interacción entre el derecho internacional, la jurisprudencia constitucional y la legislación nacional para fortalecer la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias por su tiempo y muy buenas noches.